Buenas noches a todas las personas que se conectan con nosotros en vivo. Preguntas y respuestas, migración y refugio. Y poder ayudar y responder muchas preguntas, muchas inquietudes y muchos eh, pues dudas que tenemos y que tienen muchas de estas familias que se encuentran en un proceso migratorio, que buscan hacer un proceso migratorio. Buenas noches, una vez más los saludo desde Mississauga, Ontario, Canadá. Hoy viernes 30 de julio 2021, mitad de año. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Preguntas y Respuestas, Migración y Refugio. Este espacio es impulsado por Colombian Refugees Association con el objetivo de traer información veraz y de calidad para la comunidad latinoamericana sobre migración en Canadá. Les invito a compartir este en vivo a través de todas sus redes sociales y grupos de chat como WhatsApp, Telegram, entre muchos otros, para poder llegar a más personas. Recuerden también visitar nuestro sitio web, www.colombianrefugees.com, para que conozcan más sobre los servicios que prestan en la asociación. Y hoy, nuevamente, tenemos a Tyler Goet, abogado de inmigración, especialista en procesos de refugio. Buenas noches, Tyler. Buenas noches, Mariana, ¿cómo? Ya, buenas noches, Tyler, ¿cómo estás? Todo bien, gracias, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Ya se fueron 6 meses ya, vamos a entrar ya a agosto. Sí, ¿no? Eso se fue rapidísimo. Sí, ¿verdad? Bueno, la emisión pasada tú estuviste como respondiendo algunas preguntas como frecuentes que nos hacen, que siempre nos llega a la asociación, y una de esas preguntas que te hicimos era como cuáles son las evidencias o las pruebas que las personas deben presentar cuando están presentando un proceso de refugio. Entonces tú nos hablaste un poco de lo que es el testimonio de las personas. Entonces en nuestro chat, en Facebook, nos llegó la pregunta, bueno, ¿qué otras evidencias, qué otras pruebas podemos ir recolectando si vamos a presentar el caso? Bueno, yo diría primero que cada caso es diferente y uno debería consultar con su abogado. Es una práctica muy común de los abogados y consultores dar una lista o unas sugerencias de evidencia. Entonces, si usted no ha escuchado nada de su abogado con respecto a eso, ni ha mencionado eso, muy importante hablar con su representante para que le da unos pues, consejos, ¿no? Pero puedo hablar generalmente cuáles son las evidencias que uno necesitaría. Pues, por ejemplo, si uno se acercó a las autoridades en su país con respecto a los problemas que estaba teniendo, el reporte de esa policía o de esa autoridad en su país de origen sería importante. Documentos de identidad, especialmente si uno no llegó con pasaporte, documentos de identidad y son importantes. Certificados de nacimiento, por ejemplo. Testimonios de otras personas que fueron testigos a los eventos mencionados en su relato, ¿no? En su historia, en su basis of claim, el book. Entonces la idea es corroborar los eventos y los hechos que usted menciona en su relato. Entonces, no es como una ciencia, realmente es, pues, yo diría, pues en inglés diríamos common sense. Entonces, si usted dice que se escondió en tal caso con una persona, con su amiga, pues una carta, una declaración de esa amiga afirmando o declarando, confirmando los hechos que usted mencionó en el relato. ¿Qué más? Pues sí, entonces, y también con respecto a cualquier nuevo evento, si hubiera pasado algo más en su país después de que usted se fue del país, sería importante también corroborar eso. ¿Cómo es que usted sabe que pasó eso?
Necesitamos pues algo del país, de su país de origen para confirmar o corroborar lo que usted está mencionando. A veces no es posible conseguir documentos corroborando los detalles. Eso pues en teoría no es un problema, pero el problema es si uno no tiene una explicación de por qué no hizo ningún esfuerzo. La regla en el tribunal dice que uno debería hacer esfuerzos razonables para obtener documentos que podrían confirmar, corroborar los detalles mencionados en el relato. Entonces, si usted dice en su relato que usted fue a las autoridades, buscó algún apoyo o ayuda allá y no hace ningún esfuerzo para nada con respecto a obtener un documento de las autoridades allá, la policía, por ejemplo, pues en ese caso, el tribunal podría hacer una inferencia de que no está diciendo la verdad porque usted no hizo ningún esfuerzo para obtener el documento. Si uno intentara, pero no podría por alguna razón obtener un documento clave o importante en el caso, por lo menos sería importante documentar los esfuerzos que uno hace, porque es una pregunta muy común en las audiencias. Hay documentos que ustedes intentaron obtener, pero no lograron obtener. ¿Ok? ¿Cuáles son? ¿Ok? ¿Y cuáles son los esfuerzos que ustedes hicieron para obtener esos documentos? Entonces el tribunal toma eso en serio y quieren saber, la mayoría de los jueces quieren saber los esfuerzos que uno ha hecho para obtener esos documentos. Bueno, otra de las preguntas que nos llega muy frecuente es ¿qué pasa si le niegan a uno el proceso de refugio y en qué, pues si se puede apelar y en qué consistiría esa apelación? Sí, si uno pierde su caso de refugio en lo que se llama la División de Protección, el RPD en inglés, Refugee Protection Division, uno puede apelar. ¿A dónde apelar? Depende de cómo entró en el país. Entonces, si usted entró por una puerta de entrada oficial con los Estados Unidos, es decir, por ejemplo, en las Niagara, el Rainbow Bridge, el Peace Bridge, o en Windsor, o en una puerta de entrada terrena con los Estados Unidos, bajo una excepción al Tratado de Tercer País Seguro, en inglés es STCA. Si entró bajo una excepción al STCA, en ese caso, usted no tiene derecho a una apelación normal. Tiene que apelar directamente a Corte Federal, que es un proceso un poco más difícil. Y además de eso, técnicamente esa apelación en Corte Federal directamente del primer corte de división de protección a Corte Federal, en teoría no para el proceso de deportación. El gobierno puede intentar enforzar el orden de deportación mientras uno está en camino, en proceso en esa apelación, y ahora están haciéndolo la agencia fronteriza. El proceso normal es alguien que entró en el país y hace su demanda ya dentro de Canadá o en un aeropuerto canadiense. En ese caso, que es el proceso normal, digamos, uno tiene derecho a una apelación a lo que se llama la división de apelación. Esa división hace parte del Tribunal de Refugio y pues mientras está en proceso, está en camino la apelación, el gobierno no puede enforzar el orden de deportación. La persona está segura acá esperando la respuesta de la división de apelación, y si esa apelación fuera negada, esa persona podría apelar nuevamente en Corte Federal, y mientras está en proceso esa apelación, no hay ningún riesgo tampoco de deportación. Entonces, hay desventajas bastante serias para personas que entraron bajo una excepción al Tratado de Tercer País Seguro, del STCA. Entonces, es un poco extraño y no tiene mucho sentido, pero las cortes más altas de este país han dicho que no es contra la Constitución canadiense, es permisible. Entonces, a menos que el gobierno cambie la ley,
esas desventajas van a seguir así. ¿En qué consiste exactamente una apelación? Realmente eso es trabajo del abogado, del consultora, para presentar argumentos en contra de la decisión hecha por la División de Protección. La manera en que uno presenta, pues la manera en que un abogado presenta argumentos depende en qué división estamos. ¿Estamos en la división de apelación o estamos en Corte Federal? La manera de presentar argumentos es un poco diferente. Y la otra diferente clave es que en Corte Federal no está permitida nueva evidencia. Uno tiene que utilizar solamente la evidencia que ya fue entregada ante el tribunal. En la división de apelación, uno puede presentar nueva evidencia. Hay condiciones bastante estrictas, pero uno puede hacerlo. Bueno, y en caso, yo sé que en emisiones pasadas ya se han hablado, pero queremos como retomar un poco desde el mes pasado, estamos como retomando las preguntas más frecuentes. En caso de ser negada esta apelación y enfrentar un proceso de deportación, ¿cómo es? ¿A qué se enfrenta la persona o la familia? Bueno, entonces si están... lo que pasa es que hay una regla hay un proceso que se llama el PRO, o hay otro proceso que también que se llama una aplicación humanitaria. Entonces, esas son posibilidades para personas rechazadas en el camino de refugio. Entonces, hay oportunidades para presentar ese tipo de aplicación dependiendo de las circunstancias de la persona. Por ejemplo, normalmente uno tiene que esperar un año después del último rechazo antes de poder presentar o una humanitaria o una aplicación PRO, que es una evaluación de riesgo antes de deportación. Hay una excepción muy importante para las aplicaciones humanitarias, que es si hay una persona de menor edad que estaría afectada por su deportación, ¿no? Entonces, el camino sería uno estar rechazado por la división de apelación y al mismo tiempo que entrar una apelación en Corte Federal, esa persona podría entregar una aplicación humanitaria bajo la excepción para personas con hijos o con conocimiento de personas que estarían afectadas por su deportación, que son de menor edad. ¿Okay? No tiene que ser sus propios hijos, pero personas que estarían afectadas. Y si todo eso, si no funciona, pues, o que si el gobierno intenta deportar a una persona mientras tiene en proceso una aplicación humanitaria y nada más, ¿qué pasa en ese momento? Es un estado bastante común que personas han entrado humanitarias y no tienen otro proceso en camino, no hay nada parando el proceso de deportación. En ese caso, el gobierno, la agencia fronteriza puede llamar o por teléfono o por correo electrónico o más frecuentemente por correo físico. Entonces es muy importante actualizar su dirección con ellos también y pues la carta llega a la oficina, a su casa indicando por favor que se presente tal día, tal fecha para una entrevista con respecto a su deportación. Y en esa entrevista ellos van a querer saber, ellos van a querer asegurarse que tienen todos los documentos necesarios para viajar, tendrán preguntas, van a evaluar si están listos para la deportación o si necesitan más documentos y pues normalmente le dan otra fecha para regresar y pues recibir. Normalmente también le dan instrucciones con respecto a comprar tiquetes para el regreso a su país. Y comprando los tiquetes, si una persona está desesperada y no quiere irse, ¿cuáles son las posibilidades? Hay otro proceso más que se llama un deferral of removal, que es pidiendo a la agencia fronteriza que no deporten a esa persona hasta una fecha pues fija. Y si esta está rechazada, estamos hablando de lo que se llama un emergency stay, una moción urgente en Corte Federal para bloquear la deportación. Es como el último recurso.
Es muy difícil, pero es posible también en casos fuertes para bloquear la deportación mientras uno está esperando una respuesta en una aplicación humanitaria, por ejemplo. Entonces es muy complicado todos estos caminos diferentes y estos procesos diferentes, y también sería importante consultar a alguien para saber qué es recomendable. Vale, vamos a saludar a las personas que ya están saludándonos y que están conectadas. Está María Fernanda Laverde, buenas noches. Daniel Herrera, saludos. Breiner de Speed, Yasmín Hernández y a Carlos Bamón, que precisamente nos está preguntando, nos dice, hola, mi petición de refugio fue negada en primera instancia. ¿Puedo traer a mis hijas como una reunificación familiar o deben pedir refugio también? Bueno, es una pregunta, pues entiendo lo que está diciendo Carlos. No existe un proceso como tal de reunificación familiar. Es como un principio de la ley canadiense, no es un proceso como tal. Entonces no hay ninguna manera, pues, facilitar la entrada de su familia de su país de origen sin el proceso normal, sin los pasos normales, que es conseguir una visa, llegar acá, y pues en ese momento la pregunta es, ¿qué es la intención de esas personas, de sus hijas? ¿Es la intención quedarse o la intención es regresar a su país? Pues si fuera quedarse, pues en ese momento estoy entrando un poco más en consejos y es un poco difícil avisarle con respecto a qué deberían hacer porque no conozco la historia de ellas, si ellos tienen miedo de regresar a su país. Y bueno, entonces, con respecto a contestar la pregunta, pues no existe ningún proceso como tal de reunificación familiar para personas que tienen rechazados sus aplicaciones de refugio. Entonces, si ellas quisieran visitarle aquí en Canadá, tendrían que pedir una visa como normal, y la decisión de hacer o no hacer una solicitud de refugio dependería de las circunstancias de ellos. Seguramente un abogado como yo, sabiendo, si yo supiera, por ejemplo, que esas personas quisieran solicitar refugio, no podría ayudar con una visa porque una visa es temporal. ¿Okay? Entonces, la idea es que uno viene y uno se va después. Entonces, con respecto a contestar esa pregunta, realmente es un poco difícil, pero espero que eso le ayude un poco. Tú estabas hablando sobre la aplicación humanitaria. Hace unos días, una semana, salió un artículo que precisamente decía que el gobierno está negando casi que el 70% de las aplicaciones por razones humanitarias. ¿Qué información tienes sobre eso? ¿Es verdad? Sí, es verdad, porque son estadísticas tomadas de lo que se llama un Access to Information Request. Entonces alguien ha pedido las estadísticas y están mostrando que sí, que realmente ha aumentado mucho las negaciones en aplicaciones humanitarias. Yo tengo algunos colegas, por ejemplo, que me han estado comentando de que casi antes de este año, antes de estos 2 años, de 2020 y 2021, casi no perdía aplicaciones humanitarias. No era tan común perder aplicaciones de familias que han estado aquí varios años. Pero este año sí, estamos viendo pues muchas más negaciones y las estadísticas muestran también eso. Eso no quiere decir que una aplicación muy fuerte, que era muy fuerte hace 2 años, no es muy fuerte ahora. Puede ser que uno puede ganarla. El 30% de los casos todavía están ganando. Y bueno, yo creo que es difícil predecir o decir por qué es que hay más rechazos que antes. Una explicación es que las aplicaciones entregadas aquí durante la pandemia de personas que tal vez antes no hubieran hecho aplicaciones humanitarias, pero con la pandemia se han quedado y han intentado, y tal vez las aplicaciones no son tan fuertes que eran,
pero yo sospecho que hay algo más que eso, que tal vez el gobierno ha decidido, ¿no? Ha dado instrucciones a sus oficiales negar a personas. No pues directamente así, pero estos son los factores que estamos buscando. Si no tienen esos factores, pues tal vez no es una aplicación tan fuerte. Hay instrucciones como esta, no pues que negar todos, pero tal vez están buscando algo un poco más fuerte que antes, no sé. ¿Se puede volver a aplicar si se la niegan, se puede volver Sí, a aplicar por razón? sí, el problema es que una aplicación humanitaria, pues independientemente, no para el proceso de deportación. Entonces, si uno está elegible, por ejemplo, para el PRO y uno hace también una aplicación humanitaria al mismo tiempo, pues normalmente la oficina de inmigración hace decisiones con respecto a las dos aplicaciones juntos al mismo tiempo. Entonces, en ese caso, uno puede presentar una humanitaria y no tener mucho riesgo de deportación mientras está en proceso. Pero, al contrario, si uno no tiene elegibilidad para un PRO y tiene nada más una aplicación humanitaria pendiente, hay un riesgo muy grande de deportación mientras está en proceso la humanitaria. Entonces, depende siempre de las circunstancias, las personas, los clientes, pero sí es posible reaplicar para una humanitaria, pero personas que se encuentran en esa situación, normalmente es que hay un obstáculo a la deportación por una razón u otra. Seguramente yo he tenido clientes que han aplicado varias veces. Tenía una cliente que había aplicado 5 veces y en la quinta vez ganó su aplicación, ganó su demanda. Entonces, sí, es posible aplicar más que una vez. Bien. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta Brainer Jessic Redondo. Mi pregunta es sencilla. Me gustaría ir a Canadá y conseguir la residencia o la nacionalidad. ¿Cómo le hago? ¿Qué debí hacer? ¿Cómo me puedo ir a vivir a Canadá? Tú nos estabas comentando precisamente en la misión pasada que los procesos de refugio se tienen que solicitar cuando se encuentra uno en territorio canadiense, ¿verdad? Bueno, dice, en mi caso ya son 2 Sí. veces que hemos sido desplazados por la violencia armada. A pesar de eso, mi familia se las arregló para salir adelante, pero actualmente es insostenible sostener a nuestra familia. Soy el único de mi familia que ya no soporta más esta situación y me gustaría salir me gustaría salir de paseo a cualquier lado sin tener que esconderme en cada terminal. Uh-huh. Lo siento primero, Brainer, por lo que está pasando en su vida. Realmente lo siento. Pero la verdad no es una pregunta tan sencilla. De hecho, una pregunta bastante difícil, ¿no? Porque básicamente usted está diciendo que está en peligro en su país. Y lo que le puedo decir es, no puedo realmente avisarle con respecto a qué hacer, ¿okay? Porque eso es un poco fuera de lo que yo puedo hacer como abogado. Yo puedo avisar personas con respecto a si es fuerte una aplicación de refugio o no es fuerte, y cómo presentar una demanda de refugio cuando uno ya está aquí o cuando uno está en la frontera. No puedo pues avisar. Es una buena idea irse de Colombia en este momento o irse de su país para solicitar refugio, o cómo hace uno para dejar su país y llegar. Eso es fuera de lo que yo puedo aconsejar. Entonces, voy a dejarlo allá. Hay otros programas de inmigración. Hay una clase económica y una clase de familia. Entonces, yo diría, por lo menos, busque un poco en eso, las posibilidades de inmigrar en lugar de solicitar refugio, ¿no? Porque es un poco más seguro si uno tiene un camino ya, a través de trabajo o a través de otra cosa, que tal vez sería una idea para usted. No sé qué hace usted en su trabajo, cuáles son sus calificaciones, pero tal vez usted calificaría para un programa económico, ¿no? Y eso es algo que uno eso es,
pues, una posibilidad, ¿no? Que uno debería investigar antes de pensar en otras cosas. Una recomendación también es si se encuentran pues en el país, si son perseguidos o tienen alguna situación de peligro, es acercarse al ACNUR o a organizaciones que puedan gestionar este tipo de procesos por fuera de Canadá. Entonces, bueno, Lady Gamarra nos escribe, saludos, me gustaría emigrar a Canadá, soy de Venezuela, de mi país de Venezuela. ¿Me puede decir cómo hago? Tengo 2 hijos y me gustaría llevármelos. Entonces, pues, es un poco similar a la anterior. Sí, un poco similar. Es que para mí no puedo realmente avisarle con respecto a cómo dejar el país, cómo viajar a Canadá, porque en este ¿por qué? Tal vez están pensando por qué. Bueno, para obtener una visa canadiense, un requisito es que una persona viene y se va después, como abogados o como representantes legales. Si nosotros sabemos que ustedes van a utilizar la visa para venir, quedarse, solicitar refugio, no podemos ayudar. Seguramente podemos ayudar con trámites de visa, pero si ya sabemos, y aquí estoy contestando a preguntas de ustedes que me están diciendo, queremos dejar el país para siempre, no puedo realmente avisarle qué es mejor, cómo uno obtiene una visa para salir de su país a Canadá o a Estados Unidos, porque estoy avisándole con respecto a algo que es técnicamente en contra de los requisitos de una visa, ¿no? Y es un poco contra de mis obligaciones como abogado. Bueno, Lina María Jaimes Gaona nos pregunta, normalmente, ¿cuánto tiempo toma el estudio de la solicitud de residencia permanente por razones humanitarias? Esta también es una muy buena pregunta. A veces yo diría podemos dar respuestas por lo general. Yo diría antes de la pandemia estamos hablando de 12 a 14 meses para aprobaciones. Fue en mi caso, en mis casos, eso fue lo normal. Sí había casos que tomaban más tiempo y unos muy pocos que tomaban menos tiempo. Lo más tardado que yo vi era como más que 3 años para una aprobación, pero fue un caso pero muy complicado, no normal. Normalmente, yo diría, antes de la pandemia, más o menos 1 año. Pero durante la pandemia, recientemente, 2021, no sé por qué, pero realmente han adelantado las cosas en aplicaciones humanitarias. Estamos viendo casos o aprobados o rechazados dentro de 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Entonces es muy diferente. En este momento tengo aplicaciones pendientes para más que 15, 16 meses y otros decididas en 5 meses. Entonces es muy difícil predecir cuánto tiempo va a tomar. No tengo ninguna idea cómo seleccionan sus casos para procesos más rápidos. No tengo ninguna idea, pero para mí parece muy extraño porque esto nos hace el trabajo de los abogados y consultores un poco más difícil porque es difícil saber cómo avisar al cliente, cuánto tiempo va a tomar. Cuando la persona, digamos, bueno, la persona entra a Canadá, está acá y necesita encontrar un abogado, ¿cómo lo encuentra? ¿Cuál es ese proceso que tiene que seguir? Bueno, depende de la provincia. Si uno viene con recursos financieros, uno puede simplemente hacer un Google search o hacer lo que, pues, contactar a cualquier abogado que hace inmigración. Si uno viene sin recursos en una provincia como Ontario, por ejemplo, donde estamos nosotros, uno puede contactar a servicios de Legal Aid, que es como un apoyo de servicios legales que básicamente pagan los servicios de los abogados para personas con bajos recursos, ¿no? que vienen sin dinero. Entonces, uno podría llamar primero a Legal Aid para tomar
pues, para solicitar lo que se llama un certificado de este servicio de Legal Aid, y después puede contratar un abogado que está licenciado con el Legal Aid, que puede recibir el pago directamente de Legal Aid para que la persona no tenga que pagar directamente al abogado. Bueno, mi esposo y yo teníamos fecha de audiencia para el 12 de mayo, pero tuvimos que suspenderla porque nos dio COVID. De hecho, yo estaba hospitalizada. Y ya estamos completamente sanos, gracias a Dios, pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que esperar que nos den la cita de nuevo? ¿O no hay manera de notificar que ya estamos bien dispuestos, bien y dispuestos a asistir? Bueno, si tienen un abogado o representante, tienen que hablar con esa persona. El proceso normal es cuando una audiencia está suspendida, ellos, pues, hay un departamento dentro del tribunal que que es dedicado nada más a programar audiencias. Hay varias personas que trabajan allá y 100% de su trabajo es programar audiencias. Entonces, todo el día están llamando a abogados para programar audiencias. Y bueno, entonces, si usted tiene un abogado, seguramente, pues, un scheduler, alguien que está programando audiencias, tiene que llamar primero a su abogado para pedir su disponibilidad, preguntar con respecto a la disponibilidad del abogado. Si no tiene abogado, ningún representante, ustedes podrían llamar directamente al tribunal para programar. Pero obviamente si tiene abogado, no llame ustedes directamente porque tal vez van a elegir una fecha en que no está disponible el abogado. ¿No? Entonces, pueden simplemente avisar al abogado si están listos y ya nada más tienen que esperar la llamada del schedulers, programadores, no sé cómo se dice. Lady Gamarra pregunta, tengo visa americana como turista, ¿me serviría de algo viajar así? Mi hijo también tiene visa americana. No estoy seguro que está, Leida, no estoy seguro que está preguntando exactamente. Bueno, Carlos Giraldo, buenas noches. ¿De qué depende la aprobación o rechazo de una solicitud de refugio? Desgraciadamente, muchas veces el miembro que le toca, la verdad, el juez que le toca. Obviamente hay factores, hay una prueba legal, un legal test, ¿no? Con respecto a qué es refugio, ¿no? Uno tiene que probar que está en riesgo en su país, que es, pues, que el Estado en su país, las autoridades en su país no lo pueden proteger y que no hay ningún lugar seguro en su país y que usted es una persona creíble. Hay varios factores, básicamente es eso, pero obviamente la interpretación de esos factores depende mucho en el juez o en la persona que está diciendo la solicitud de refugio. Las estadísticas muestran que hay diferencias muy grandes entre los jueces. Entonces, si le toca un juez que no es bueno, tal vez el resultado hubiera sido diferente con otro juez. ¿Okay? Pero obviamente, para preparar para las audiencias o para preparar los casos, lo que tenemos que hacer es preparar como si supiéramos que íbamos a pasar por el peor, ¿no? Y si nos toca un buen juez, está bien, ¿no? Entonces, obviamente, el juez, aún los peores, tiene que justificar la decisión bajo la ley y los factores de refugio. Pero, desgraciadamente, mucho depende en quién le toca como juez. Sí. Bueno, tuve una consulta, Lina María Jaimes Gaona nos pregunta, tuve una consulta sobre residencia permanente por razones humanitarias y me recomendaron que esperara mínimo estar 3 años en el país para realizar la solicitud. ¿Crees que es un buen tiempo o no es tan importante? Tenemos 2 hijas de edad. Eso realmente me enoja mucho cuando escucho que hay abogados, hay personas que han avisado eso. Tal vez en su caso particular
su representante la persona quien usted consultó, está hablando de su caso particular y tal vez en este caso no es un caso muy fuerte, entonces ustedes realmente van a querer más tiempo acá antes de ni intentar porque el caso no tiene muchas chances. Eso es posible, que tal vez fue la respuesta de esa persona o esa representante, pero no hay ninguna regla como tal que tiene que estar aquí 3 años, 4 años, 5 años, no. Sí, no, entonces no existe ninguna regla así. Si la aplicación es fuerte o no es fuerte depende en varios factores. Me imagino que usted fue solicitante de refugio y en ese caso el resultado, en el caso, la decisión ya hecha puede afectar mucho el resultado de la humanitaria. Por ejemplo, en un caso de refugio que fue rechazado por razones de credibilidad, eso quiere decir que el tribunal no aceptó lo que usted estaba diciendo como verdad. Había determinaciones negativas de credibilidad en su caso. Es un poco más difícil ganar la humanitaria, ¿no? Obviamente eso uno puede ganar, pero uno va a querer otros factores muy fuertes para apoyar para apoyar la humanitaria. Pero al otro lado, si uno fue rechazado solamente por la existencia de una posibilidad de refugio interno al país, lejos de donde estaba viviendo anteriormente, en ese caso, pues, tal vez sus voluntariados en Canadá no serán tan importantes. No será tan importante tener 3 años de voluntariados o 3 años de empleo. He aplicado con personas en el pasado que ni trabajaban cuando entregamos la humanitaria. Estaban recibiendo el Ontario Works cuando entregamos la humanitaria y ganamos ese caso. ¿Por qué? Porque los demás factores eran muy fuertes y entonces para mí en ese caso no valía la pena esperar más tiempo porque ya era fuerte el caso. Entonces todo depende, pero no existe ninguna regla como tal. Por el chat de la asociación me llega una persona que dice que ella ha estado extendiendo su visa de turista precisamente por el COVID y aplicó a razones humanitarias para quedarse. ¿Qué tan factible es que esa aplicación pase y cuál sería el proceder de esta persona? Vino como turista y extendió la visa y está aplicando para razones humanitarias. Todo depende en el caso. ¿Cuáles son las razones que esa persona está buscando residencia permanente bajo la clase humanitaria? ¿Cuáles son las razones por qué esa persona no podría caber bajo otra clase inmigratoria que es especial con respecto a esa persona? Entonces, todo depende. Hay normalmente muchos factores como integración aquí en Canadá. Ellos miren al riesgo en el país de regreso, ¿no? Aun si la persona no ha hecho una demanda de refugio, el riesgo o las condiciones en el país de origen son importantes. A veces yo veo como error o mala, no sé, malentendido de que hay muchas personas que piensan, ok, ya fui rechazado como refugiado, entonces esas cosas no tienen nada que ver ahora con la humanitaria. No, pues es muy relevante las condiciones de que hablaba en su demanda de refugio, especialmente si usted fue visto como una persona creíble en la audiencia. Bueno, buenas tardes. Natalia Mosquera Mesa nos pregunta: ingresamos a Canadá con visa de estudio y de trabajo, pero por cuestiones de seguridad debimos solicitar refugio hace 6 meses. Si bien teníamos los permisos correspondientes a nuestro estatus inicial, hasta el momento no hemos recibido la hoja marrón ni los permisos de trabajo como demandantes de asilo. El día que entregamos los pasaportes y las cédulas nos dijeron que con el documento que nos entregaron ese día podemos acceder a los servicios de salud, pero nos ha, perdona, que no alcanzó, pero, ok, acceder a los servicios de salud, pero en varios lugares no les han prestado el servicio.
No alcanza a llegar toda la pregunta. La pregunta, no puedo leerla toda. Pero supongo que es que como no han llegado sus papeles, el papel marrón y digamos que prueba que ellos están en este proceso, no han podido acceder a servicios. No sé si tú sepas algo de este tema. Okay. Bueno. Ok. Entonces, es más que todo por COVID. Entonces, esas personas ya... El proceso, voy a explicar cómo funciona el proceso ahora de aplicar para el refugio dentro del país. Entonces, uno inicia todo con un correo electrónico indicando que uno quiere solicitar refugio. Me parece que esa persona ya lo hizo y recibió una primera noticia para entrevista, que es una, pues, en esta entrevista o en esa cita toman las huellas de la persona y sacan, pues, les quitan los pasaportes y dicen, por favor, ustedes van a regresar para una segunda cita en que van a recibir los papeles marrones y van a y en ese momento, desde ese momento va a estar en proceso el permiso de trabajo. ¿Okay? No les dan directamente el permiso en esta segunda cita, pero por correo físico llega después. Entonces, y entre la primera cita y la segunda cita, uno tiene lo que se llama el Acknowledgement of Claim. De hecho, llega antes de la primera cita y con ese documento uno puede acceder a servicios de salud, es verdad. Pero no son todos los lugares en Canadá que aceptan ese seguro. Los servicios de salud bajo... se llama el Interim Federal Health Program, el IFHP, y es el programa, pero hay un seguro. El seguro se llama Blue Cross, es un tipo de seguro de salud. Y no son todas las clínicas que aceptan Blue Cross, que aceptan IFHP. Entonces, si van a cualquier walk-in clinic, a cualquier clínica, tienen que llamar primero para estar muy seguros de que aceptan Blue Cross, que aceptan IFHP. Porque no es obligatorio que todos acepten. Si van al hospital y si hay algo serio, un tratamiento que se necesita, no van a rehusar, tienen que aceptar. Pero hay unos servicios que no son, pues, obligatorios que todas las clínicas aceptan, entonces tal vez fue por eso. Si están diciendo que tiene que tener primero el papel marrón, eso no es seguro. Eso es falso y no saben de qué están hablando. Es un problema porque anteriormente fue siempre que una persona tenía el papel marrón o el certificado de servicio de salud que garantizaba los servicios en los lugares que aceptaban ese seguro. Pero ahora que con la pandemia todos los documentos parecen diferentes, han cambiado el proceso varias veces, entonces unas personas tal vez no están seguras de qué deberían aceptar, no deberían aceptar. Hay una confusión tal vez por eso. Carlos y Angie Martínez Gómez. Buena tarde. Mi pregunta es la siguiente. Estoy en Canadá hace 2 años como refugiado con mi esposa y mi hijo de 4 años. Hace poco recibimos la carta de la cita de deportación, pero nuestra humanitaria de apelación está aún en proceso. ¿Qué porcentaje o posibilidad hay de detener esa deportación? Bueno, este es un caso de que yo estaba hablando anteriormente, ¿no? Que me imagino que esa persona llegó en la frontera, la frontera terrena con los Estados Unidos, por eso no tiene derecho de apelación normal y está en Corte Federal directamente después de la División de Protección y por eso no para la deportación. Pero mientras tanto han entregado una aplicación humanitaria y pues eso está en proceso, las dos cosas están en proceso. ¿Cuáles son las posibilidades de bloquear la deportación? Bueno, si llegan, si la agencia fronteriza llegara a darles una fecha, ¿no? Una fecha con tiquetes, o han insistido, o si insistieran en que ustedes compren tiquetes y ustedes ya tienen los tiquetes y una fecha, hay un proceso para seguir que se llama Deferral of Removal. Es una aplicación directa a la agencia fronteriza. Ellos rechazan 99% de esas aplicaciones.
porque no son personas razonables, la verdad. La mayoría no las son. No tienen mucha compasión y ellos se ven como personas que están protegiendo a Canadá, ¿no? Y que tienen que enforzar los órdenes de deportación, no importa lo que está pasando a la gente. Desgraciadamente es como piensan, la gran mayoría. En casos muy, pero muy fuertes, ¿no? No estoy hablando estoy hablando más de la urgencia para bloquear, ¿no? Tal vez tienen hijos ya en escuela, están casi terminando el año escolar. Deportándolos en medio de un año escolar no sería realmente razonable, entonces tal vez tienen una chance para bloquear por lo menos hasta ellos terminen el año escolar. O si hay una cita médica muy importante y tal vez urgente, o está embarazada la persona, no van a deportarla mientras está 8 meses de embarazo. Pero normalmente ellos rechazan, como dije, 99% de las aplicaciones de deferral. Entonces, ¿qué hace en ese momento? No es necesariamente un caso desesperado. Uno puede ir a Corte Federal también para intentar bloquear la deportación, pero tienen que apelar la decisión negativa del deferral, que es también difícil, pero es posible también hacerlo. Sin saber los detalles de su caso, no puedo realmente avisarle con respecto a cuáles son las chances. Todo depende del caso, pero antes de gastar $7,000, $8,000 en todo el proceso de bloquear, si ustedes no calificaron por Legal Aid, tomen una opinión serio con respecto a cuáles son las chances, ¿no? Y después hacen lo que necesitan hacer. Bueno, Anita Correa. Saludos. Saludos. Saludos, Enrique. Del mejor cliente. Bueno, Anita Correa, en el momento que nos entregaron el papel marrón, quedó mal la fecha de nacimiento. ¿Dónde podemos cambiar? No hemos podido aplicar a la residencia y no nos dan permiso de trabajo. ¿Qué debe hacer esta persona? Es frustrante, ¿no? Porque no fue el error de ustedes, fue el error del gobierno. Y bueno, estoy hesitando un poco porque los servicios de ese papel marrón, de renovar y todo, han sido cerrados por la pandemia realmente. No sé en este mismo momento cuáles son los pasos. Tendríamos que investigar un poco en línea qué deberíamos hacer. Hay lo que se llama un web form en línea en que uno puede solicitar documentos para reemplazar errores o para corregir errores para comunicarse con inmigración, o podrían llamar a la línea de inmigración, el 1-800, el número 1-800, ¿no? Para explicar qué está pasando y que necesiten que corrijan, y tal vez van a darles instrucciones muy actualizadas, pero mejor hablar con ellos en la mañana, a las 8 de la mañana, porque después es muy difícil conectarse. Bueno, Anita Correa. Ellos sí contestan. Yo veo la respuesta, pero ellos sí contestan, pero tiene que llamar pues a las 8 en punto. Pues porque Anita está diciendo que, pues, que nadie contesta. Perfecto. Sí. Bueno, Natalia Mosquera Mesa, muchas gracias por la respuesta. Y en segundo lugar, con los permisos de trabajo que nos dieron como estudiantes y como acompañante, ¿es posible trabajar mientras recibimos los nuevos como demandantes de asilo? Sí, si no se han vencido, pueden seguir trabajando con esos permisos de trabajo. Bien, Carlos Bahamón nos pregunta nuevamente, entiendo que al haber vivido cierto tiempo dentro de Canadá se puede aplicar a la RP. ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Cómo se cuenta ese tiempo para un reclamante de refugio? Y
me la quitaron. Y o para alguien que fue negado en primera instancia, ¿es posible aplicar a la residencia si fui negado y sin embargo cumplo con el tiempo? No existe esa regla, no estoy seguro de qué habla usted, Carlos. No existe ninguna regla como tal. Yo creo que tal vez hace muchos años, antes de que yo empecé en la secundaria, tal vez, había reglas que pues yo también había escuchado de eso, no sé si es verdad o no, pero personas decían, estamos en el país 5 años o 10 años, ahora podemos aplicar por un amnesty, ¿no? Una amnistía con respecto a personas que han permanecido muchos años, pero esa ley no existe, ahora por lo menos. Nos preguntan también, ¿puedo traer a un miembro de mi familia a través de una empresa propia? ¿Cuál sería su estatus migratorio al llegar a Canadá? ¿Y cuáles serían los requisitos que mi empresa debería tener para poder traer empleados? Bueno. Discúlpame. Eso es un poco complicado. No podría realmente contestarle bien ahora mismo, pues porque sería mucha especulación de mi parte, porque no estoy muy seguro en qué industria es, bueno, lo que les puedo decir es que el proceso normal, tendrían que seguir el proceso normal. O tendrían que buscar un programa especializado bajo uno de los Provincial Nominee Programs. La clase económica es una clase bastante amplia y los permisos de trabajo también, hay varias clases de permiso de trabajo que existen. Y pues normalmente uno tendría que necesitaría uno lo que se llama un Labor Market Impact Assessment, que es una autorización del gobierno contratar a personas extranjeras, a personas que no son residentes permanentes ni ciudadanos canadienses. Normalmente el empleador necesita esa autorización del gobierno. Tiene que mostrar que han intentado contratar a canadienses y no han logrado hacerlo y por eso han tenido o tienen que ir al extranjero y para solicitar o contratar a alguien con los requisitos necesarios. Y después de tener la autorización, la persona que están buscando o la persona extranjera tendría que sacar un permiso de trabajo. Entonces ellos tienen que cumplir con todos los requisitos normales, a menos que exista un programa especializado bajo una de las provincias de que yo no estoy consciente. Uno tendría que seguir los procesos normales. Y además hay excepciones a la necesidad de un Labor Market Impact Assessment y las excepciones dependen de qué país es la persona y si aplica, por ejemplo, un tratado de libre negocio, ¿verdad? Es lo que se dice, ¿no? Es ¿cómo se llama? Un tratado de libre negocio en que esa autorización no es necesaria. Pero eso depende, es un conocimiento bastante especializado. Ana, de hecho, que viene aquí normalmente, tiene mucho más conocimiento de yo en estos asuntos, pero por ser familiar, no cambia realmente el proceso normal. Lo que podemos hacer también es guardar esta pregunta y el próximo mes que Ana nos acompañe, sí, la vamos a pasar para ver si nos amplía también un poco el tema. Bueno, la siguiente pregunta es la siguiente. La siguiente. Yo soy residente permanente hace 2 años y quiero traer a mi madre. Mi esposo, que es canadiense, quiere ser sponsor de mi mamá, o me recomiendan algún otro tipo de proceso que sea más rápido y seguro. Ok, bueno, hay una noticia respecto de eso. Este mes, pues hace 10 días, el gobierno de Canadá ha anunciado de que van a abrir como 30,000 lugares, 30,000 lugares para sponsorear a padres este año, que es mucho más que lo normal, que el normal era 10,000 que iban a aprobar. Y este año están diciendo ahora que van a abrir
abrir la puerta a 30,000 aplicaciones. Entonces, yo recomiendo que ustedes vean las noticias y sigan viendo las noticias porque habrá más noticias rápidamente enseguida, ¿no? Cómo van a abrir el programa, cuáles serán los requisitos, a requisitos financieros, ¿no? Que uno tiene con las cuales uno tiene que cumplir. Hay mínimos con respecto al salario que uno tiene que tener durante los 3 años anteriores a la aplicación. Han bajado un poco el 2020 por COVID y uno puede utilizar los beneficios que han recibido con respecto a su income para 2020 por lo menos. Pero los requisitos son bastante... no es que tiene que ser millonario, pero tampoco tiene que estar trabajando en un salario bastante bueno durante 3 años anteriores. Entonces, tiene que verificar si cumplen con los requisitos y ya. Espero que sea más seguro y más rápido este año. Ahí me surge una pregunta, porque es un sorteo, ¿verdad? Las personas envían su aplicación, se hace un sorteo y ahí evalúan si, digamos, yo envío mi aplicación y no cumplo con ese requisito de los 3 años. Por ejemplo, el tercer año no tuve un income, inmediatamente simplemente se rechaza la aplicación. Sí. Bueno, Viviana Rivera Carrillo nos pregunta, una persona que entró con Brown Paper de refugiado podría reclamar o mandar a traer a sus 2 bebés de 3 años y una bebé de 7 meses que no cuentan con visa americana para migrar. ¿Hay una visa canadiense o permiso que les permita reunirse con su madre? Yo pienso que usted todavía está en proceso de refugio, ¿verdad? Vivian, usted no ha recibido ninguna decisión con respecto al caso suyo, me imagino. No sé si Vivian sí podría contestar. Eso me ayudaría. No hay una visa canadiense especial con respecto a reunir un reclamante de refugio. Sí, ok. Está en proceso todavía de refugio. Entonces, no, desgraciadamente no hay ningún visa especial. Es simplemente que ellos tendrían que pedir la visa como normal. Pero sabiendo que ustedes reclamante de refugio, las chances de que ellos saquen una visa canadiense sería muy improbable que les den visas canadienses. En este caso, entonces, toca terminar el proceso de refugio y solicitar la reunificación familiar, o ¿cómo sería el proceso que ya debería tener? Después de recibir, pues espero, Vivian agrega que ella no tiene la residencia, pero su madre fue aceptada con residencia permanente. Ella es abuela de los niños suyos, entonces no podría ella tampoco sponsorear a ellos, a los niños. Pero después espero bien que usted saque un resultado positivo en su caso y después de eso podría usted incluir a sus niños en su aplicación para residencia permanente. Y eso es la manera de reunir con ellos. Bueno, Aldemar Marín Fernández. Hola, pregunto de nuevo. Somos 3 hermanos que estamos siendo amenazados y 2 tienen esposa e hijos. ¿Podemos solicitar refugio a los 3 o debe ser por separado? Y este es un tema que hemos venido hablando desde el principio. Sí, yo puedo hablar por lo general con respecto a hermanos que inicien o que intenten iniciar demanda de refugio dentro de Canadá o en la frontera. Hay una regla en el Tribunal de Refugio que dice las demandas de refugio de hermanos directos son automáticamente juntados. Y si no quiere que estén juntos las aplicaciones, por ejemplo, en caso de que los hechos fueran completamente diferentes, los motivos fueran completamente diferentes, eso sería una razón para separar la demanda de refugio. Pero si están hablando de los mismos hechos y no hay ningún problema entre ustedes como tal,
las demandas van a proceder juntas y tendrán ustedes una sola audiencia. Bien, pero pues cabe recordar que las personas tienen que estar dentro de Canadá, sí. Si no, pueden dirigirse a instituciones en sus países. En el caso de Colombia está la Defensoría del Pueblo. A nivel internacional está la ACNUR, donde pueden, digamos, que encontrar respuestas sobre qué hacer si se encuentran ustedes en el país de origen. Digamos que los temas que tratamos acá también son cuando las personas ya están dentro del territorio canadiense. Bueno, vamos a saludar un poquito. Bueno, está Aldemar, Lianis. Bueno, Lianis nos está preguntando algo acá, precisamente. Lianis Solangi Poveda Mora. Buenas tardes. Si una persona llega por frontera terrestre para solicitar refugio, pero fue vacunada en su país con Sinovac, ¿puede entrar? La pregunta es por qué esta vacuna no está siendo aceptada en Canadá. Si puede ayudarme con esta inquietud o si saben en dónde puedo buscar esa información, les agradezco. Un saludo y gracias por estos espacios de gran importancia. Muchas gracias, Lianis. Sí, usted puede entrar con la vacuna Sinovac. No es obligatorio tener una vacuna para poder entrar y solicitar refugio en Canadá. ¿Se puede ingresar también sin ninguna vacuna? Sí. Pero hay requisitos con los cuales uno tiene que cumplir una cuarentena muy estricta o pruebas de COVID. Sí. Bueno, mi grupo familiar y yo fuimos aceptados el año pasado. Enviamos todo para la residencia permanente en septiembre del año pasado. En febrero nos llegó un correo que habían llegado todos los documentos. Posiblemente, falta completar la pregunta, posiblemente no le han llegado los documentos que debe hacer esta persona. Bueno, sí es normal. Han sido muy retrasados esas aplicaciones. Entonces, yo puedo decirle que la última aplicación que yo tenía pues procesada en su totalidad tomó 14 meses. Yo lo entregué fines de abril de 2020 y fue aprobada, procesada 100% en junio 2021. Entonces, 14 meses más o menos. Es muy normal. Y tengo unas personas esperando más tiempo por razones desconocidas. Es un proceso bastante difícil de entender porque a veces uno entrega todo y ellos tardan mucho en contestar, pero que no hay mucho que podemos hacer. Y yo quería aclarar lo que yo había dicho antes, que no era necesario tener una vacuna. Yo estaba hablando simplemente con respecto al proceso de refugio. Porque Dianis estaba hablando de, estoy aquí en los Estados Unidos, es necesario tener una vacuna para solicitar refugio en la frontera. Y yo dije no, pero estaba hablando solamente de con respecto a las demandas de refugio en la frontera. Bueno, tenemos saludos de Jason y Anis Solange, muchas gracias. Vamos aquí a saludar un poquito también. Carlos Martínez nos estuvo acompañando hoy, Natalia Mosquera, Lina, Yasmín, Rubén Augusto Cellini. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Tyler. De nada. Nos vemos el próximo mes. Perfecto. Una gran lista de preguntas, nos están preguntando cosas en vivo y además durante todo el mes nos están enviando preguntas. Si alguna se quedó en el tintero, la estaremos haciendo el próximo mes. Quiero aprovechar también para agradecerle a Fernando Mendoza, que está tras bambalinas, colaborándonos con los créditos y con las preguntas. Y obviamente a ti, muchas gracias, Tyler, por acompañarnos una noche más. Es un placer conversar contigo y aprender siempre de todo ese tema del refugio en general. Perfecto. Hasta luego y muchas gracias por haberme invitado otra vez. Bueno, muchas gracias y en un mes nos volveremos a ver. Perfecto. Hasta luego. Buenas noches.